Bienvenidos, ya están preparados acá en la mesa de publicaciones educativas de educación tecnológica. Voy a ir presentándolos en orden de que van a hablar, ¿sí? Así que en primer lugar lo voy a presentar a Gabriel Ulloque, que vive en las tierras de Córdoba, es licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de Córdoba, máster en Enseñanza de las Ciencias Experimentales y Tecnologías por la Universidad Nacional de Córdoba, tesis publicada en el INPOT y repositorio en la Universidad Nacional de Córdoba, un estudio curricular de la educación tecnológica en Argentina, coautor de la colección Hacer Clic Tecnología de la editorial Comunicarte, coautor de Experiencias y Reflexiones de ET de la editorial LESA, coautor de Educación Tecnológica, Ideas y Perspectivas, editorial Brujas, editor de Educación Sexual Integral para Formadores, editorial Brujas, Nueva Formación, editor de Filosofía Primera, Oberture, editorial Brujas, Nueva Formación, coautor y codirector del documental Coleccionistas de Artefactos, Universidad Nacional de Córdoba, Instituto Superior del Profesorado Tecnológico, muy bien. Es el creador del concurso tecnológico literario, 3 ediciones, participó en la elaboración de los diseños curriculares jurisdiccionales para la educación secundaria de educación tecnológica en la provincia de Córdoba, participó representando al Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba en la discusión de los núcleos de aprendizaje prioritarios para educación tecnológica, formó parte hasta el 2018 de los equipos técnicos de educación tecnológica de la Subsecretaría de Igualdad y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Escribió diversos artículos para distintas revistas especializadas, participó de innumerables congresos dictando conferencias, talleres y seminarios, es capacitador del área desde el año 2004, actualmente se desempeña en la práctica de la Cátedra de Práctica 2 del Instituto Superior del Profesorado Tecnológico de la Ciudad de Córdoba y es el director del Instituto Superior Nueva Formación. Bueno, bienvenidos, te doy la palabra. Muchas gracias. Hola. Bueno, gracias por invitarnos, gracias por acercarme en esta mesa de tremendos escritores. Lo que nos toca hablar a nosotros es acerca de las publicaciones educativas. Cuando me llegó la propuesta, dije, ¿qué voy a decir que no vayan a decir hechos? O que no puedan decir los autores que van a estar acá dando vuelta. Entonces me fui al glosario de cultura tecnológica y me fui, digamos, y pensé que podíamos definir al libro o a las publicaciones tecnológicas, publicaciones educativas como artefactos. Y ahí encontré en el glosario de Omar Pegan, que lo cita Diego Lauler y que habla de que los artefactos son conjuntos. Perdón, no me olvidé de esto. Conjuntamente con los conocimientos y las capacidades asociadas a sus usos, así como sus valores simbólicos y las prácticas en las que están inmersos, conforman parte de la cultura humana. Y en el de Aquiles, todo elemento material, manipulable, operable, hecho con una finalidad utilitaria y como respuesta a una demanda de la sociedad. Tenemos un problema, que teníamos una doble cara. O sea, el artefacto, libro como dispositivo para enseñar cosas, y el artefacto, digamos, libro como cosa con páginas que contienen los conocimientos. Entonces, las publicaciones educativas tenían esta doble característica del artefacto, 2 artefactos. Porque son objetos materiales que tienen una intención. Una, contener el conocimiento, y el otro, la intencionalidad que le podemos poner nosotros para que transmitir los conocimientos. Entonces, estos artefactos contienen conocimientos además que necesitan para ser utilizados y manipulados. Y conforman parte de la cultura. Entonces, luego me hice la pregunta que se hace Bruno Munari en aquel viejo libro de
de diseño tan tradicional. Entonces, ¿cómo nacen los artefactos? ¿Cómo nacen las publicaciones educativas? Entonces también nosotros nos pondríamos en el lugar del inventor para poder hacer publicaciones educativas. Me fui a la literatura y le encontré a esta mujer, Sol Frantin, que es de acá de Buenos Aires. ¿Hay sonido ahí? Sí, de acá no sale. Bueno, entonces les cuento yo lo que dice, porque no va a decir. Ella nos cuenta que le preguntan a Mozart cómo se hace una sinfonía. Y Mozart le responde a la persona que le pregunta, y ahora que no va a salir el sonido. Le preguntan a Sol Frantin cómo hace Mozart para... Le preguntaron a Mozart cómo se hacía para componer una sinfonía. Mozart dijo, bueno, primero hay que dominar los instrumentos, empezando con las cuerdas, el violín, la viola, el violonchelo, el contrabajo, la guitarra. Hay que convertirse en un instrumentista eximio de cada uno de esos instrumentos. Por supuesto, el piano, luego los vientos, la percusión. Y bueno, a partir de entonces hay que componer primero para música de cámara, para pocos instrumentos, ejercitarse en la composición de obras para pocos instrumentos hasta que finalmente se esté en condición de dirigir una orquesta y después de años de dirigir una orquesta, componer una sinfonía. Pero maestro, me dijeron, usted compuso su primera sinfonía a los 5 años, no tuvo oportunidad de aprender todo esto. A lo que parece ser que Mozart respondió, sí, pero yo no le pregunté a nadie cómo tenía que hacerlo. A nosotros nadie nos dijo cómo hacer esto. Entonces, ¿cuál es el camino que hemos tenido hasta ahora para hacer esto? Entonces, como yo tengo varios problemas, pero hay dos que me encantan, que son mis hijos, y gracias a ellos he buscado literatura infantil por todos lados, me he encontrado con un libro que es fascinante, que como está muy usado no tiene la tapa, pero después lo pueden buscar. Se llama El diario del Capitán Arsenio. El Capitán Arsenio es su obsesión es inventar máquinas para volar. Y lo primero que tiene Arsenio es una decisión. Y dice, mis días de navegante han terminado. Me retiro con elegancia y oportunamente para inaugurar una nueva etapa que sin duda dará que hablar. Voy a lograr lo que la humanidad ha soñado por siglos. Crearé una máquina de volar. Los que escribimos producciones educativas intentamos hacer máquinas para volar. No para volearse por ahí, para volar. Arsenio, ahí está, se presenta en el libro 6 máquinas. Yo les voy a presentar 4 rápidamente. La primera ese es el esquema de uno que se llama motocanario. Él busca un impulso, hay que decir esto porque estamos en un congreso de educación tecnológica, ¿cierto? Busca el impulso en los canarios, dice que hay que atraparlos, hay que tener una cierta cantidad, hace las mediciones y demás, y que seguramente con esas características va a poder volar. Luego, también tiene uno que se llama la cinta voladora. Dice, voy a poner una cinta para correr, va a ser el impulso para mover unas aletas, esas aletas a la cierta velocidad que yo puedo calcular, se va a poder hacer que eleven el artefacto. Muy bueno. La siguiente, esa le gusta a Susana, es el sacacorchómetro. Dice, pone un helicoide y, bueno, con la fuerza del resorte va a poder impulsarse y llegar hasta las nubes. Hace otros más, pero el último que más me gustó, me encantó, uno que se llama el Hamstertronic. Va a poner un hámster
a la velocidad que corre dentro de su ruedita, y esa energía va a ser trasladada a las hélices y demás, con lo que va a poder volar. Tenemos la primera foto de Capitán Arsenio volando con el motocarro. Termina incrustado en un árbol. En su, ¿cómo se llamaba esta? La cinta voladora, se le desarma a mitad del camino y pide por un médico. El sacacorchómetro explota a mitad de camino y vuelve a caer. Y en el Hamstertronic, no sé cómo se llamaba, se le cansa el hámster, le hace una huelga y se descuelga en paracaídas, y entonces cae y se destruye. El camino de Arsenio es nuestro camino. Porque a pesar de que nosotros no sabemos cómo van a terminar nuestras máquinas voladoras, las seguimos haciendo. Y las seguimos intentando buscar cosas nuevas. Cómo las vamos a reeditar, cómo las vamos a reproducir, cómo van a llegar mejor a los chicos de hoy, qué le podemos agregar si los chicos son más digitales que analógicos y demás. ¿No? Esto que acabo de decir, el camino de los productores de publicaciones. Yo insisto en estos productores porque estamos haciendo videos, y estamos haciendo canales de YouTube, y estamos haciendo diferentes producciones, no solamente libros. Porque si hay algo que tenemos una convicción, es que todos tenemos algo que decirle a los demás para ser festejados o ser perdonados, como dice Eduardo Galeano. Y siempre sabemos que, a pesar de que no sabemos bien los resultados, lo mejor está por acontecer. A mí me encanta esa foto. Esta foto la puse cuando presentamos el libro Negrito, se lo presenté a mis alumnos, el Idea y Perspectiva. Yo chocho llego a clase, en práctica 2, y le digo, profe, chicos, el libro apareció, le conté todo, yo emocionadísimo. Y una de las chicas se levantó y me dice, profe, entonces cualquiera puede escribir un libro. Yo casi me muero. En un primer momento lo tomé como medio mal. Y bueno, ahí traté de zafar en ese momento, pero cuando volví a mi casa... Tiene razón. Tiene razón. Tiene razón. Tiene razón. Pero en ese momento me sentí un peatón. Como dice Jaime Sabines. ¿Está el micrófono? Sí. Ah, claro. Se dice, se rumorea, afirman en los salones de fiestas, alguien o algunos enterados dice que Carlos Malpegán es un gran poeta. Abel es un buen poeta. O Gerardo, un poeta decente o valioso. O César, simplemente, pero realmente un poeta. Llega la noticia a Susana y Silvina, y esta se alegra. ¡Qué maravilla! Soy una poeta importante, soy una gran poeta. Convencido, Daniel y Gerardo salen a la calle o llegan a la casa convencidos, pero en la calle nadie, y en la casa menos, nadie se da cuenta de que son unos poetas. Se pregunta Marcelo, ¿por qué los poetas no tienen una estrella en la frente, o un resplandor visible, o un rayo que salga de las orejas? Dios mío, dice Gabriel Madej y Mario Chuy, tengo que ser papá o marido, o trabajar en una fábrica como cualquiera, o andar como cualquiera, de peatón. Eso, dice Gabriel Loque, yo no soy un poeta, soy un peatón. Y esta vez nos quedamos echados en la cama con una alegría dulce y tranquila.
Claro. Ya está. Gracias, Gabriel. Bueno, vamos a presentar a Marcelo Barón, ¿sí? Él es docente y capacitador del área de tecnología desde 1995, licenciado en tecnología educativa de la UTN, técnico superior en sistemas digitales y control automático de la ORT y sociología de la UBA, especialista en educación tecnológica Flaxo en 2018. Especializado en educación tecnológica en escuelas primarias, secundaria, terciario y capacitación docente en el equipo de educación tecnológica de Escuela de Maestros desde el 2002, docente recientemente jubilado del profesorado de educación tecnológica y es número 2 Mariano Acosta en las materias de tecnologías y procesos de control 1, tecnologías y procesos de comunicaciones 1 y taller de construcciones y recursos didácticos 1 y 2. Es autor del libro Enseñar y Aprender Tecnología de la editorial Novedades Educativas del 2004, sobre el enfoque sistémico de la educación tecnológica, coautor con Eduardo Arberbuch y Gabriel Ulloque en la serie de manuales Hace Clic 1, 2 y 3 de la editorial Comunicarte, primer ciclo de media 2009, 2010 y 2014, integrante de la publicación colectiva de la editorial LESA, Educación Tecnológica, Experiencias y Reflexiones de 2010, y muchos otros artículos en distintas revistas y publicaciones de Escuela de Maestros de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, te doy la palabra, gracias. Hola. Bueno, yo no voy a ser poético ni traje un PowerPoint, pero un poco para transmitirles una experiencia personal en base a eso, justamente que decía Gabriel, de que cuando empezamos con esto nadie sabía cómo se hace. Y simplemente para contarles cuando me surgió la posibilidad de escribir el primer libro que hice, que fue el de Novedades Educativas, fue por una serie de cosas fortuitas que se fueron dando. Justamente a una chica que trabajaba en Novedades Educativas le mandé un mail para preguntarle por un autor que era un amigo que hace muchos años no veía, y cuando me manda los datos me dice: ¿y vos en qué estás? Y yo digo: bueno, en educación tecnológica. ¿No querés escribir algo? Bueno, entonces le mandé un artículo que salió por ahí por el 97, 98, y bueno, ya estuve en contacto con ella. Ahí justo fue que empecé la licenciatura en la UTN de Tecnología Educativa, no Educación Tecnológica, obviamente. Y bueno, dije: tengo que hacer la tesina, ya que escribo, va a ser el libro, una parte del libro. Se había dado justamente el hecho que yo había cursado en el terciario de control automático, lo que son los sistemas complejos integrados de distintos tipos de sistemas hidráulicos, neumáticos, eléctricos, y a nivel ingenieril, para saber la respuesta de ese sistema ante distintas variables que entran, hay que hacer toda una serie de ecuaciones, un diagrama de bloques. Todavía no sabía que era un diagrama de bloques, pero lo aprendí ahí. Cada uno con su ecuación matemática, y había que hacer una serie de ecuaciones diferenciales y salía el resultado. Y ese resultado da una onda determinada. Bueno, entonces, básicamente ingeniería, y el resultado interesante. Y punto. Yo no sabía si iba a trabajar de esto después. Y por otro lado, en sociología, una materia que hablaba de la teoría general de sistemas. Y cuando dice clic, estamos hablando de dos cosas, que es el mismo ámbito de estudio, y que cada uno lo veía desde otra perspectiva, a mí me voló la cabeza. Justamente dije que esto se puede integrar. Claro que hay gente que ya lo venía haciendo hacía muchas décadas, especialmente los que desarrollaron la teoría general de sistemas allá desde la década de 1920. Bueno, me interesó mucho. Fue cuando empecé la licenciatura en la UTN, y había que preparar la tesina.
Y entonces, ¿qué puedo presentar como tecnología educativa? Entonces le busqué una vuelta y ya había leído bastante acerca del enfoque sistémico y dije, ¿puedo llegar a justificar el enfoque sistémico como una tecnología educativa para la educación tecnológica? Entonces tuve que dibujar bastante para que me acepten, porque todos presentaban un PowerPoint o algo así, o sea, distintos recursos. Esto era el año 2002, 2003. Bueno, finalmente me aceptaron. Por otro lado, estaba un director externo y le ofrecí primero a Silvina y me dijo ofrecerle a Petrocinio, cosa que aceptó. Así que finalmente hice la tesina esta y seguido a eso enseguida lo presenté como proyecto para novedades educativas, después le agregué toda otra parte. Y bueno, fue una experiencia interesante. Fue un libro que a mí me sirvió mucho, mis alumnos lo pudieron aprovechar, todavía está, así que bueno, esta es la experiencia particular, que se fueron dando cosas, como supongo para cada uno, se le fueron dando distintas oportunidades hasta que se da la posibilidad de publicar. Bueno, la segunda experiencia fue, o sea, la más importante, más cercana al tiempo, fue junto con Gabriel y por iniciativa de Eduardo Aberbuch, de su contacto con la editorial Comunicarte, que le habían ofrecido a Eduardo hacer un libro de tecnología, o sea, más que un libro, un manual, un libro de texto para chicos, o secundaria básica, que en realidad era séptimo grado, primer año, segundo de provincia, segundo y tercero, o primero y segundo año. Bueno, Eduardo me había dicho en ese momento, tengo que hacer el mejor libro de tecnología. Y la verdad que eso me apasionó. Ahí lo conocí a Gabriel, alguna vez vino a Buenos Aires, estuvimos reunidos juntos. Y bueno, dijimos que iba a hacer algo lindo, algo divertido, algo que llegue a los chicos, y no había nada, justamente para secundaria básica o séptimo grado no había nada. Así que fueron, no sé, 5 o 6 años de intercambio permanente, porque el primer libro salió en el 2009, calculo que por el 2008 empezamos a elaborarlo, y después el segundo año, o sea, el primer año de secundaria salió en el 2010 y el otro se atrasó un poco y salió en el 2014. Pero quienes lo pudieron conocer, está lleno de historietas, de relatos, hay diálogo entre adolescentes. Bueno, simplemente esa experiencia, creo que tenemos que apuntar en ese sentido. Creo que tenemos la obligación y un poco sentirnos que tenemos que publicar, que escribir, volver a la iniciativa de hacer materiales. Creo que gran parte de los que estamos acá podemos seguir escribiendo. Es una aventura, es un desafío. Creo que podemos hacer buenos libros sabiendo que queremos mostrar educación tecnológica desde otra visión, desde otro punto de vista, justamente creativo, cuestionador de lo establecido. Básicamente es una línea que nos guía, y eso, por suerte, sentimos que hay un consenso hacia dónde tenemos que apuntar, más allá de todos los enfoques y los debates acerca de los enfoques. Creo que nuestra misión es formar chicos críticos y pensantes, que cuestionen lo establecido, que cuestionen todo, porque eso va a permitir que piensen en distintas alternativas para un mundo que todos esperamos que sea un mundo mejor, y nosotros tenemos un granito de arena para aportar desde nuestro área. Nada más. Gracias, Marcelo. Voy a presentar a Gerardo Breugnat. Es ingeniero en petróleo, especialista en educación tecnológica,
Se desempeñó como capacitador en educación tecnológica en la provincia de Santa Cruz, en los equipos curriculares para el EGB y el ciclo básico de la educación secundaria en la comisión ampliada NAP del ciclo básico de educación secundaria. Es coautor del profesorado en tecnología de Santa Cruz. Es profesor de tecnología y didáctica de la tecnología en dicho profesorado. Profesor de materias específicas en el profesorado de educación tecnológica del Instituto 802 de Chubut. Autor de los libros de educación tecnológica y de numerosos artículos en publicaciones especializadas. Participó como expositor en gran número de congresos de educación tecnológica en el país y es integrante de la Red Nacional de Educación Tecnológica. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero felicitar a los organizadores de este congreso y agradecer profundamente la invitación que me formularon de poder estar acá. Bueno, la cuestión de cómo me decidí escribir es que se parece bastante a lo que contaba Marcelo y en gran parte se lo debo a Silvina, porque yo trabajé mucho tiempo en capacitación docente en la provincia de Santa Cruz y algo que ocurría en todos los encuentros, después de hacer actividades y todo lo demás, bueno, Gerardo, ¿qué libro nos recomendás? Y bueno, teníamos muy poco material para recomendar, así que empezamos escribiendo algunos apuntes para capacitación, y cuando hicimos la reunión donde se terminaron de redactar los NAP, justo coincidió con que yo me jubilé, y bueno, en la mesa, acá en el Ministerio de Educación de la Nación, surgió el tema de la falta de libros. Y Silvina dijo, y bueno, muchachos, dicen, no va a venir un extraterrestre a escribir los libros, somos los que estamos acá los que tenemos que escribir. Así que como justamente me había jubilado y disponía de un poco de tiempo, empecé a escribir, tomando primero los apuntes que ya tenía y algunas cosas, y al igual que en el caso de Marcelo, mucho tiempo, ¿no? Empecé en el 2010, fines del 2010, el primer librito, así chiquito como lo ven, salió en 2012, en 2014 el segundo y en 2016 el tercero. Y bueno, me sigue preocupando y quiero que me siga ocupando el tema de la falta de libros, ¿no? Ayer o esta mañana, no recuerdo bien, se hablaba mucho de esto del currículum, de que los docentes les cuesta, a partir de los NAP o de los diseños curriculares, planificar una clase. Bueno, los libros son seguramente uno de los elementos integrantes del currículum que están más cerca del docente, ¿no? Y bueno, mi trabajo siempre fue trasladar los conocimientos que producen los referentes de educación tecnológica que tenemos acá, que muchos de ellos están presentes hoy, y llevárselos a los docentes y tratar de que la tarea de los docentes sea más fácil, ¿no? Y sobre todo en primaria, porque hay diversidad en cuanto a las provincias. En algunas provincias en primario lo da un especialista, en muchas provincias lo da el profesor de primaria y en muchas provincias no lo da nadie, pero pensando en el profesor de primaria, si un profesor de especialista de educación tecnológica le cuesta a partir de los NAP o del diseño curricular hacer una planificación, ni hablar lo que le cuesta a un generalista, ¿no? A un profe de primaria, donde no tiene una formación específica en educación tecnológica, o la que tuvo es muy pobre, muy acotada. Creo que es necesario que le facilitemos la tarea, ¿no? Y una forma de facilitársela, obviamente, es volviendo al tema de si la receta sí o la receta no, o la estandarización de las planificaciones es posible o no. Creo que por ahí tiene que ir un poco el tema, ¿no? Creo que por ahí tiene que ir un poco el tema, y creo que bueno, este es el lugar más apropiado, me parece, para hacer una invitación a todos los colegas, tanto los que están acá como los que están mirando por YouTube o los que lo van a ver en diferido,
que se sumen a esta tarea, a este desafío que es tan necesario para fortalecer nuestro espacio de educación tecnológica. Y básicamente necesitaríamos armar quizá equipos de gente especialista y gente que tenga conocimiento de la pedagogía en primaria, cosa que yo no tengo porque soy ingeniero. Así que bueno, eso por un lado, quería dejar formulada esta invitación y bueno, si alguien recoge el guante, no dude en comunicarse conmigo para ver qué se puede hacer. Y volviendo un poco retomando lo que decían hoy Daniel y Silvina, ¿no? De cómo el espacio, en ciertos puntos estamos arrancando y todo parece ir bien y de repente todo se plancha otra vez. Creo que no vendría mal en este momento volver un poco al origen, ¿no? Acordarnos un poco de qué es esto de la educación tecnológica. Hace un rato lo conversábamos en el pasillo, mientras tomábamos el café. No hay una idea unificada, ¿no? De qué es la tecnología y de qué es la educación tecnológica, y eso nos dificulta seguramente poder trasladarlo tanto a materiales bibliográficos como al aula, obviamente. Y bueno, yo voy a exponer mi opinión, que seguramente diferirá en mayor o menor grado con la que tienen quienes me escuchan, pero retomando el viejo librito de Achilles Gay, que daba las razones por las cuales se implementa el área de educación tecnológica en la República Argentina como parte de que en aquel tiempo se llamaba tecnología, como parte de la formación general, ¿no? Donde decía, no es formación para el trabajo, no es arte manual, no es ciencia aplicada, etcétera, etcétera. Y exponía, tomando otros autores, obviamente, diversas razones, ¿no? Razones pedagógicas, razones sociales. A mí la que más me llega, la que más me motiva, la que más me moviliza es las razones económicas y sociales, ¿no? Decimos una cultura tecnológica, sí, todos estamos de acuerdo en que tenemos que promover una cultura tecnológica. Ahora cuando decimos que es la cultura tecnológica, aparecen otra vez las diferencias, ¿no? Y bueno, aquí le decía ahí que nuestro país tiene una cultura agropecuaria, es decir, la tecnología no es parte de la cultura. En todo caso, consideramos que una persona es culta si conoce a los autores clásicos, pero no si sabe arreglar una heladera o hacer un diagrama de bloques. Retiro de arreglar una heladera porque no es. Hacer un diagrama de bloques o interpretar el funcionamiento de una bicicleta. Y bueno, eso tiene consecuencias económicas y sociales, ¿no? Los países que tienen como parte de su cultura muy metida la tecnología, que valoran a la tecnología como motor de desarrollo, como motor de la industria, generación de empleo, tienen un destino muy distinto al nuestro, que somos exportadores de materia prima e importadores de productos manufacturados, ¿sí? Como la tecnología es cosa de seres humanos, decía Thomas Butch, es cosa de seres humanos y no de semidioses extranjeros, bueno, no tenemos que pensar que si queremos hacer parques eólicos, ahora que está muy en boga esto de las energías renovables, tengamos que importarlos, sino que también los podemos desarrollar acá y fabricarlos acá. Entonces, tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces, tomando esa razón, podríamos decir que, bueno, ¿para qué enseñamos tecnología? Bueno, justamente para, como decía Thomas Butch, entender que la tecnología la hacemos los seres humanos y no semidioses extranjeros, ¿no? Entonces, bueno, si queremos que esta cultura se fortalezca, se afiance en la sociedad, ¿qué tendríamos que enseñar en la educación tecnológica? ¿Cómo hacemos para que esta cultura tecnológica se fortalezca? Y bueno, tomo otra frase de Thomas Butch, a quien admiro, y cuando dijo, en tecnología enseñamos cómo se crean y cómo se fabrican los productos tecnológicos. A lo que yo le agregaría, no solamente para hacer lo que hacen los otros, sino para hacerlo mejor, ¿no? Si vamos a desarrollar nuevas tecnologías, tenemos que hacer tecnologías que sean mejores, que sean más
amigables con el medio ambiente y que sean más democráticas, más que estén al servicio del hombre y no al servicio de la concentración de la riqueza en un sistema capitalista. Entonces, bueno, esa sería mi definición, o la definición que yo adopto de otros autores de qué es la educación tecnológica. Y bueno, si miramos lo que dicen los NAP, es eso, ¿no? Decimos, bueno, el enfoque del proceso, estudiamos cómo se fabrican las cosas, los procesos tecnológicos, no solamente los bienes, sino aquellos procesos donde el producto es energía o es información también. ¿Y cómo se crean? Bueno, en la mayoría de diseños curriculares no aparece el diseño como un bloque, salvo el que hoy mostraban acá de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un cuarto bloque donde aparece el diseño. En la mayoría de los diseños curriculares el diseño es algo transversal y para mí tiene que estar asociado directamente no a los contenidos, sino a las actividades, con lo cual en todas actividades de aula, tanto de primaria, de secundaria, del profesorado de educación tecnológica, tiene que aparecer en todos los espacios curriculares resolución de problemas y actividades de diseño, sin detrimento de otro tipo de actividad que hacemos en el aula, obviamente, pero la resolución de problemas técnicos, de problemas prácticos y el diseño de productos, procesos y sistemas tiene que ser una cosa de todos los días en el aula, tanto de los profesorados como del secundario y del primario, ¿no? Bueno, seguramente es una verdad de perogrullo lo que estoy diciendo, porque es algo que ya venimos diciendo hace mucho, pero me pareció oportuno retomarlo en este momento porque estamos un poco como relanzándonos, ¿no? Relanzándonos a hacer cosas. Decíamos con Gachi anoche, esto recién empieza, este congreso tiene que marcar un hito donde no seamos 10 personas que estamos en la red, que estamos haciendo cosas, sino que seamos 200, 300, 2000. Esa es un poco la idea. Muchas gracias. Bueno, gracias Gerardo. Voy a presentar a Susana Lerigua. Es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en análisis institucional de la Universidad de Salta, profesora en el Instituto Superior del Profesorado Tecnológico, en el área pedagógica, didáctica de la tecnología y la educación tecnológica, profesora en especialización de posgrado en educación tecnológica de la UNAM, fue tutora en el Programa Nacional de Formación Docente en especialización docente en el nivel superior en Educación TIC, Educación Tecnológica, expositora en congresos relativos a educación tecnológica, tecnología a nivel provincial, nacional e internacional, capacitadora en educación tecnológica del Instituto Superior del Profesorado Tecnológico en los Ministerios de Educación Provincial y Nacional, autora de artículos y libros referidos a tecnología, educación tecnológica e integrante de la Red Nacional de Educación Tecnológica. Muchas gracias. Gracias. Lástima que somos tan pocos. En primer lugar, quiero decirte, Gabriel, que me he sentido bastante identificada en algunas cuestiones que dijiste, sobre todo cuando tu inventor se escracha contra el suelo, porque de eso se trata cuando uno piensa y expone lo que piensa. Y tratando de respetar la consigna que me dieron cuando nos convocaron a participar de este gran evento, de este gran encuentro federal de educación tecnológica, el título refería a las condiciones y condicionamientos tanto personales como contextuales para escribir. Y eso de alguna manera hizo que me remitiera al momento en el que decidí comenzar a escribir y qué cosas estaban pasando y por qué decidí jugarme, exponer y exponerme respecto a cuando uno escribe. Y un poco devino de que en ese momento, del 2002 en adelante,
En nivel nacional y a nivel provincial, Córdoba, había muchísimas ofertas de capacitación, sobre todo en educación tecnológica. Y bueno, presenté algunos proyectos que en ese momento los evaluaba la Academia de Ciencia y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y no fue aprobado. Entonces eso me implicó un mayor compromiso de registrar lo que estaba trabajando con los docentes. Y siempre recuerdo que una de las primeras clases con los maestros, haciendo alusión a cómo se seleccionan los contenidos y se hace el reporte de un tema, una maestra me planteó que el tema de su clase de educación tecnológica era el árbol. No me caí porque me sujeté contra el pizarrón, pero realmente fue una manera de debatir con el resto de los docentes y colegas si efectivamente qué quería decir esta docente respecto al tema del árbol, porque el árbol era el recorte de un tema en educación tecnológica. Bueno, dio para muchas anécdotas. Pero una vez que me encontré con esta experiencia de trabajar con docentes y después con la capacitación centrada en la escuela, donde los docentes, trabajábamos con docentes en cada una de las escuelas de educación tecnológica, me di cuenta que tenía un material muy rico, no solamente de lo que me aportaban los docentes, sino de lo que yo iba como también aprendiendo. Pero escribir un texto académico, como son los que tenemos que escribir nosotros, requiere de ciertas cuestiones a tener en cuenta. No es fácil, es una tarea muy fuerte, muy importante, muy agradable, porque ayuda a organizar las ideas, a seleccionar aquello que es relevante de lo que no lo es, encontrar textos que nos ayuden a argumentar y fundamentar lo que estamos queriendo decir, y aprender que uno puede expresar una idea y que esa idea puede haber por lo menos otras dos ideas más que pueden aportar o contradecir lo que yo estoy diciendo. Y así surgió mi primer libro, del año 2008, que se llamó Escenar Educación Tecnológica en los escenarios actuales. Ese libro, que si bien yo no quería que se llamara de didáctica, pero no hay duda que me metí en el aula, estaba en el aula, compartiendo lo que de alguna manera los docentes me habían estado brindando, y en muchos casos los maestros me prestaron su saber, me prestaron su experiencia, y algunas veces también los dibujos que hacían con los diseños en términos más adecuados, que hacían con sus alumnos. Pero no resulta fácil reordenar y organizar esa tarea de alguna forma que no quedara como una estandarización de lo que hay que hacer, sino pensar que esa propuesta podía ser dada vuelta, mejorada, ampliada o, ¿por qué no?, desechada, que no necesariamente todo lo que uno plantea tiene que ser lo que se haga. Pero posteriormente me di cuenta que faltaba ese texto, algunas cuestiones que podían ser profundizadas, y fue allí que escribí. Yo trato de ser ordenadita con la consigna de acá, traje el libro, este fue el segundo libro que escribí sola, con la intención de aportar más cuestiones referidas a didáctica o a enseñanza, y empecé a trabajar el concepto de configuraciones didácticas, y ya estaban los NAP. Por lo tanto, muchas cuestiones que planteo acá en el texto están tomadas y ejemplificadas a través de los núcleos de aprendizaje, que Silvina tuvo la gentileza de prologarlo y que para mí fue realmente muy interesante. En el 2011 escribí un libro de psicología y educación, que no tiene nada que ver con esto, pero es un libro que se utiliza mucho en los institutos de formación docente, y lo escribí conjuntamente con una colega y amiga, Irene Escangarello, y en ese momento le tomamos prestada una frase o un pensamiento a Eduardo Galeano sobre el arte de un escritor. Y Galeano dice esto: uno siente primero que el trabajo intelectual consiste en hacer complejo lo simple, y después uno descubre que el trabajo intelectual consiste en hacer simple lo complejo. Y un caso de simplificación no es una tarea de embobamiento. No se trata de simplificar para rebajar de nivel intelectual, ni para negar la complejidad de la vida y de la literatura como expresión de la vida. Por el contrario, se trata de lograr un lenguaje que sea capaz de transmitir electricidad de vida, suprimiendo todo lo que no sea digno de existencia. Esa última cuestión de ser digno de existencia
nos ayudó a estar convencidas que lo que transmitíamos era lo que sentíamos y que de alguna manera podía aportar algo. Porque cuando uno expone un tema, lo mismo en este momento, no solamente estamos diciendo algo, exponiendo una idea, una experiencia, sino que también estamos exponiendo nuestro cuerpo frente a los colegas. Y no es algo sencillo para poder estar. Cada uno de nosotros podrá expresarse de una manera u otra, pero siempre esto implica un proceso de buscar lo central, de buscar aquello que es lo esencial, no exponer demasiado, no irse por las ramas, tratar de no aburrirse, claro, ser sencillo, pero fundamentalmente evitar la confusión desde las cuestiones conceptuales, que es lo que nosotros necesitamos, un poco como lo que dijo Gerardo, que necesitamos producir para compartir con los docentes. A partir de tantos congresos que hemos participado y en general estamos casi siempre los mismos, y haciendo honor a lo que según tu libro dice que a mí me gusta el sacacorcho, ¿cómo es el nombre del tema? Arsenio, sí, y el autor es Bernasconi. Sí, pero Sacacorcho. Sacacorcho. Bueno, entre muchas sacadas de corcho y muchas discusiones, escribimos este libro entre todos los colegas, que muchos estamos acá, Silvina Horta-Klein, Daniel Richard, Gerardo, Gabriel Marey, Carlos Marpegán, Eduardo Toscano, ¿quién me faltaría? Pedro Flores. Bueno, estamos todos y a mí me tocó la hermosa tarea de compilar. Y cada uno fue aportando distintas cosas, distintos temas, y una de las cualidades que me parece que hay que rescatar de este texto es que puede ser leído cada capítulo independientemente del otro, porque cada uno de ellos aborda una cuestión diferente. Y la tapa es un mural en la ciudad de Paraná, y no me acuerdo ahora del autor para no ponerlo en el buscar, ¿te acuerdas? Roberto Pastrana. Roberto, pero lo interesante de esto es que la parada del ómnibus es de verdad. El mural está atrás en la pared. O sea, hicimos todo un esfuerzo, pero que no salió. Pero creo, me parece que es importante rescatar que fue una producción federal en la que no pusimos normas para escribir, solo que el lenguaje fuera aquello que ayudara y colaborara en la comprensión del lector. Y entonces vuelvo a insistir en esta cuestión que la escritura es algo sumamente relevante e importante, pero no es una tarea fácil. No es cuestión de sentarse y escribir, como tampoco es fácil escribir una consigna de trabajo para el aula o elaborar la resolución de algún problema. Este libro está como los tres libros que he nombrado están mirando más bien el tema del aula, qué pasa dentro del aula, cómo mejorar las configuraciones de enseñanza, y estamos pensando en el docente. En mayo del 2020 teníamos previsto desde el instituto la concreción del Congreso de Educación a 20 años del primer congreso, queríamos hacer una gran cosa, y con Carlos Marpegán, mi colega y amigo, teníamos la intención de presentar este libro. Lo terminamos en plena pandemia, lo pergeñamos en un viaje desde, creo que era desde Esquel hasta el aeropuerto, o desde Puerto Madryn hasta el aeropuerto de Trelew, y después fue gracias al Google Drive y a todas las otras virtualidades que pudimos presentar el libro el 14 de agosto también en formato virtual y por YouTube. En este libro nos salimos un poco de lo que es específicamente el trabajo de aula para pensar cuántas otras cuestiones necesita un docente para posicionarse como docente frente a los alumnos. De allí que trabajamos la definición de tecnología, hay una puesta en escena de lo que significa la tecnología, la técnica, y cuáles son las otras miradas que uno puede tener para trabajar en el aula, desde lo que significa el conocimiento tecnológico, lo que vale hoy por hoy pensar, de los aportes que hace la filosofía para pensar la técnica y la tecnología,
y la que hace al desarrollo cognitivo de los alumnos en clase. En realidad no hablamos específicamente de clase, pero todo lo que estamos pensando es para que le sirva al docente de educación tecnológica. Como mi amigo y colega Carlos Martegán está presente, él ha elaborado un glosario de educación tecnológica, que creo que lo han visto en la mesa. Por el momento, bueno, voy a cobrar por publicidad, que no me den cuenta. Por el momento él tiene muy pocas ediciones en papel, pero se puede bajar gratuitamente de la página. Y me parece un modo muy particular de presentar los conceptos sustantivos que tiene la educación tecnológica. Porque cuando uno busca la definición de cultura tecnológica, como lo ha planteado aquí Gerardo, la misma definición de educación tecnológica, de cultura tecnológica, y lo que él supone, pone cuáles son los otros conceptos o cuáles son las otras entradas conceptuales que uno puede hacer para entender mejor el concepto de cultura tecnológica. Como por ejemplo, él define lo que es cultura tecnológica, pero sugiere también buscar el concepto de cultura material. No es poca cosa estas dos uniones de dos conceptos importantes y relevantes. Bueno, los condicionantes personales son la falta de tiempo, el temor a equivocarse, conseguir una editorial que nos quiera editar el libro. El primer libro mío, un poco... Que no nos cobre tan caro. Estos libros que traemos aquí los pagamos nosotros antes de venir. Aquí, allá o donde vamos, llevamos los libros comprados por nosotros. Además de haberlos pagado cuando se editaron por primera vez. El libro de enseñar educación tecnológica en los escenarios actuales, conseguí que fuera la editorial Comunicarte la que me lo editara, muy en contra de lo que habitualmente presentan, porque trabajan mucho lo que es la lengua y la literatura. Pero una amiga mía que ya estaba editando cuentos para niños, me hizo el gancho con la editora y allí me editaron el libro. Por supuesto que la distribución del libro dependía si yo avisaba que había un evento de educación tecnológica y cargaba, como cargué hoy también, con la maletita con los libros. De allí que surge, un poco porque trabaja mucho con manuales para los alumnos, la posibilidad de buscar un texto de educación tecnológica para los alumnos. Surgieron los Hace Clic. Y bueno, yo en eso Hace Clic tuve un lugar que era que no se dispararan fuera de los NAP. Esa era mi vigilancia epistemológica, que los que se planteara no se fueran, aunque por ahí puede que se hayan ido. Bueno, pero quiero decirles que después optamos por la editorial que está en Córdoba también, que es una editorial chica que nos hace la cantidad de libros que necesitábamos en ese momento, y que ahora, cuando sabemos que va a haber un evento dentro de un mes, hablamos a la editorial y le decimos: voy a necesitar tantos libros, por favor, tienen que volverlos a editar, tienen que volverlos a imprimir. Y uno tiene que ir hasta la editorial, buscarlo, pagarlo y traerlos. Entonces, esas son una de las condiciones externas que nos condicionan, además de las condiciones personales, para exponer determinados temas. Y por eso también no es fácil poder editar libros y que tengan circulación masiva. Y bueno, y lo último que quería decirles es que en toda institución hay fuerzas instituyentes y fuerzas instituidas. Estamos en el lugar de una institución donde los que estamos acá somos fuerza instituyente para poder pensar que la educación tecnológica no está muerta, no va a ser cambiada, sino que por el contrario va a ser, no sé si un antes y un después, pero muestra un mojón de que la educación tecnológica está viva y que no se va a morir. Así que agradezco y los felicito a todos los que se animaron y no solamente los que promovieron en la organización, sino también quien dentro de esta institución se animó a hacer fuerza instituyente para que esto se pudiera dar. Así que felicitaciones y ojalá podamos seguir participando de otros encuentros. Muchas gracias. Ahora, ¿quieren saber cómo terminó Arsenio? No se escrachó, ¿no? No sé.
Bernasconi pone un final. Y lo vamos a leer. Perdón, fuera de protocolo. Como sucede en casi todas las leyendas, las distintas versiones se contradicen, las pruebas se evaporan y el en boca termina construyendo una historia que dista mucho de la realidad. Lo cierto es que nadie sabe qué fue del capitán Arsenio y sus máquinas voladoras. Solo nos queda su diario de 90 páginas, que yo puse algunas acá, de fracasos consecutivos. Y una gran pregunta, ¿finalmente lo consiguió? Algunos dicen que el diario de Arsenio estaba enterrado cerca del Cairo, en Egipto, a más de 7.000 kilómetros de la Patagonia, de donde es, donde el capitán vivía, no, en Bariloche vivía. Otros dicen que se hallaba en un cofre en el fondo del Mar Rojo cubierto de chatarra oxidada. Pero la mayoría asegura y sostiene e insiste en que el diario del capitán fue encontrado en la superficie de la Luna el 20 de julio de 1969. Bueno, ahora estoy por acá atrás. ¿Alguna pregunta sobre el arte de escribir, publicar, difundir educación tecnológica? Bueno, si no hay preguntas, entonces... Sí. Las memorias de los congresos, nosotros tenemos la suerte de haber tenido a Analia Becari como directora, no primero era regente, luego la directora del profesorado tecnológico, y ella era como insistidora en que las memorias se publiquen como reservorio de conocimiento. Ella decía que un congreso en el que se juntaba un montón de gente no podía producir conocimiento que quedara plasmado en algo. Muchas de esas memorias están en papel, aún en papel, y un montón de ejemplares que tenemos atesorados ahí en el profesorado, que ya le ofrece un juego a Silvina y ya se lo vamos a conseguir. Otras están digitales y disponibles en la página web. El tema con esto, y por ahí, bueno, me quiero decir una cosa más, que ahí mismo vamos a escribir. Los que estamos acá, y ojalá hubiesen dado los estudiantes también, para que en su esfuerzo, a ver, hacemos mucho esfuerzo por crear cosas, hacemos mucho esfuerzo por pensarlas, hacemos mucho esfuerzo por sistematizarlas un poco, por llevarlas al aula. Nos falta un mínimo esfuerzo más por llevarlas al papel, ni siquiera al papel, al digital, para que otros también puedan abrevar de eso que nosotros hacemos. Porque todos tenemos algo que decir a otro. El tema del capitán Arsenio y sus innumerables caídas al piso tiene que ver con que, bueno, él se expuso, se arriesgó. Y el riesgo es inevitable. Aquiles se divertía con un libro en encontrarle errores. Yo cada vez que iba a visitarlo ya viejito, me decía, mira, y tenía en rojo marcado un libro de errores. Y ni siquiera tenía arrancada la primera hoja para que no sepamos quién es el autor. O sea, todos tenemos cosas para ser criticados. Y me parece que es un gran error meterse cada uno dentro de su caparazón, privar al mundo de las buenas ideas, por ahí por cierto egoísmo o lo que fuere, porque hay muy buenas ideas, y algunas con más o menos vigilancia epistemológica, no importa, porque lo que sí tienen son todas buenas intenciones. Entonces, animémonos, subámoslo a los grupos, subámoslo a los blogs, blogs es como antiguo ya, también dicho el blog, no digo más blog. Bueno, sigamos subiendo y compartamos las cosas que hacemos, para que el otro nos critique, para que el otro nos haga crecer. Y digamos, porque la tecnología es sinergia.
me encuentro con el otro, la tecnología mejora, me encuentro con el otro, la tecnología mejora, y así también mejora nuestra práctica. Muchísimas gracias. Respecto de eso, justamente quería decir, y viene bien lo que aportaste, que en el Congreso en Puerto Madryn estuvimos charlando bastante también de esto entre compañeros, con Gerardo, y en el debate que estuvimos sentados en la cama, alrededor de la mesa y chupando. Bueno, salió la idea de buscar una forma de unificar todos los materiales, páginas web, páginas de Facebook, blogs que hay en alguna página web. Lo estuvimos charlando también con Gerardo, él propuso por ahí desde la misma página de la red federal, donde aportemos todos los materiales que hay circulando, también producciones de las distintas jurisdicciones, diseños curriculares, materiales, hay infinidad y materiales que cada uno fue recopilando a lo largo de su trayectoria docente. Material hay infinidad y muchos tienen mucha dificultad en encontrarlo. Creo que es una buena idea la de juntar todo, clasificarlo por temas, ver distintos tipos de entrada para que se encuentre la temática que uno busca, secuencias didácticas, que hay tantas y tantas, de tantos profesorados, prácticas docentes, blogs. Bueno, es un desafío, algunos compañeros por ahí empezamos con esto, pero todo el que quiera aportar apenas estén al tanto de los avances, están todos invitados. Gracias. Por favor, aplaudan si quieren. Sí.